Mucha atención que Christopher Chávez sorprendió hoy a las autoridades al confesar que asesinó a los 4 hermanitos Vanegas Grimaldo en el Caquetá. El hombre que se había fugado de la cárcel y que fue recapturado en menos de 24 horas pidió perdón y aseguró que una fuerza sobrenatural fue el que lo llevó a cometer el brutal crimen. Nuestros periodistas ya están listos para ampliar esta información en diferentes regiones del país y para contarnos esta noticia en contexto. Empezamos con Alejandro Tebaduiza, nuestro enviado especial a Florencia, Caquetá, para conocer más detalles. Lo último, Alejandro. Pues en realidad fue sorpresiva e inesperada esta declaración debido a que la audiencia que se realizó esta mañana justamente aquí en el Palacio de Justicia de Florencia era en realidad por el delito de fuga de presos, debido a que, como usted lo ha indicado, pues él se voló de la penitenciaría de Las Heliconias a las afueras de la capital de Caquetá. Hay que recordar que a mediados de febrero, cuando fue capturado, él no aceptó en la audiencia pública este asesinato de los 4 hermanitos Vanegas Grimaldo. Sin embargo, sí había quedado plasmada esta confesión ante las autoridades de policía y también en la fiscalía, pero esta es la primera vez que lo hace público, esta confesión del asesinato de los 4 hermanitos. Veamos. De manera sorpresiva hoy, ante un juez de Florencia, Christopher Chávez Cuellar, alias El Desalmado, confesó ser el autor material del múltiple crimen de los hermanitos Samuel, Juliana, Jimena y Deiner, perpetrado el pasado 5 de febrero. Pido perdón a las víctimas por ese hecho. Desde luego que me poseyó una fuerza sobrenatural que me llevó a hacerlo y sí, lo hice. Por eso en este momento estoy pidiendo perdón a Dios primeramente, a las víctimas y a la sociedad en general. Alias El Desalmado, quien se había fugado de la cárcel Las Heliconias y fue recapturado en menos de 24 horas por la policía, también dijo: acepto los cargos, señor. Gracias. Durante la audiencia, el juez consideró que a alias El Desalmado se le deben extremar las medidas de seguridad. Si a usted se le otorga la libertad en este momento, nada garantiza que usted comparezca a cumplir la pena que se le imponga en este momento por la fuga de presos, sabiendo que tiene un proceso de una magnitud tan grande a cuestas. Mientras que la fiscalía reveló detalles de cómo se llevó a cabo la fuga. En el día de ayer, en horas de la madrugada, en el centro penitenciario, señoría, aparentemente se fue el fluido eléctrico y se encontraba lloviendo en la ciudad de Florencia, situación que aprovechó Christopher Chávez Cuellar para salir del lugar. Alias El Desalmado fue trasladado a las instalaciones de la SIJIN de Florencia y luego será llevado a la cárcel de máxima seguridad en Cómbita, en el departamento de Boyacá. Ahora, en lo que tiene que ver específicamente con el delito de fuga de presos, lo que sigue en el ojo del huracán es la posible responsabilidad por acción o por omisión de la Guardia Penitenciaria. Por eso, de nuevo, hoy hubo pronunciamientos por parte de las autoridades anunciando investigaciones al respecto. En esta celda de la cárcel Las Heliconias, en Florencia, Caquetá, permanecía recluido desde el pasado 4 de febrero Christopher Chávez, alias Desalmado, sindicado del crimen de 4 niños en ese mismo departamento. Según los investigadores de la DIJÍN, la fuga la planeó desde hace 10 días, pero por las fuertes lluvias que azotan el sector, no la ejecutó antes. Entonces, la aplazó para este domingo, cuando pasada las 3 de la mañana, de acuerdo con las versiones oficiales, abrió su celda y salió del pabellón de mediana seguridad. Luego, pasó por una zona en la que hay oficinas de la administración y en menos de una hora alcanzó el patio del penal. Cuando llevaba más de la mitad del recorrido, sin ser detectado por cerca de 100 guardias que a esa hora están pendientes de los detenidos, explica la DIJÍN, pasó la primera malla, gracias a un cortafrío con el que rompió la barrera. Aprovechando la oscuridad y el corte de energía que se registró en la cárcel producto de una tormenta, según el IMPEC, llegó a la segunda malla, cortó los alambres y la atravesó. También con el cortafríos, destruyó los alambres de la tercera barrera y corrió hacia la libertad por ese potrero. Todo esto también ocurrió a pesar de la presencia de los guardias que permanecen las 24 horas prestando seguridad en las torres instaladas en el área. Los que sí vieron la fuga de alias Desalmado y que colaboraron con los investigadores fueron algunos habitantes de la zona. Ellos aseguran que el delincuente se escapó con un uniforme del IMPEC. Cuando miré allá por la torre, allá correr un hombre y se metió así por la montaña. ¿Cómo iba vestido el tipo? De como ropa blancuzca, como el color del uniforme
que utilizan allá adentro. El IMPEC investiga cómo el detenido logró obtener la herramienta. A través de una encomienda o a través de las visitas que lo ingresan los visitantes a los internos. Porque uno no se explica cómo ingresó una herramienta tan grande como para cortar elementos de acero y sin que nadie se dé cuenta. Por su parte, la policía no descarta la participación de la guardia del IMPEC en la fuga de alias Desalmado. Pero uno sí puede intuir, el sentido común indica que ahí debieron haber habido unas fallas. Sobre estos hechos, los investigadores tienen la misión de aclarar varias inquietudes. ¿Cómo logró el interno ingresar un celular y una herramienta para cortar acero a una cárcel de mediana seguridad? ¿Por qué los guardias del IMPEC no lograron detectar la fuga que sí fue vista por varios vecinos de la cárcel? Conociendo los antecedentes de alias Desalmado, ¿por qué apenas ahora deciden trasladarlo a un centro de mayor seguridad? Bueno, esto es lo que tiene que ver con los detalles de cómo habría sido la fuga de alias El Desalmado, pero sin duda la reacción más fuerte que se ha conocido hoy ha sido por parte de la Fiscalía, que ha calificado de inoperante el sistema carcelario en Colombia y también ha dicho que estos hechos son vergonzosos e indignantes. Veamos justamente lo que dijo el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo. Con esto ha quedado claro que el sistema penitenciario colombiano sigue demostrando su inoperancia, sigue demostrando su insuficiencia. Y yo creo que en Colombia hay que empezar a repensar si la seguridad de las cárceles debe seguir estando en manos del IMPEC. Son 6 los guardias del IMPEC que ya fueron entrevistados por los investigadores de la Fiscalía y hay varios hechos que precisamente causan bastante extrañeza en la Fiscalía y es el corte tan perfecto que se habría hecho de la malla de seguridad. Lo segundo es lo que tiene que ver con el cortafríos, pues aparentemente era una herramienta que estaba ya bastante oxidada y con la que aparentemente no se podría haber hecho este hueco de una manera simétricamente tan perfecta e igualmente el hecho de que se haya ido la luz y que justamente en ese sector la planta eléctrica en el pabellón donde se encontraba Chávez Cuéllar no haya funcionado y por lo tanto no hayan servido en ese momento las luminarias. Es la información desde Florencia. Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol. Alejandro, gracias. Vamos a quedar muy pendientes de lo que pase en el avance de esa investigación y por supuesto los detalles que surjan desde Florencia, Caquetá. Luego de la recaptura de alias El Desalmado, la hermana de los menores asesinados aseguró que aún sienten mucho temor. Ella dice, y sus familiares dicen, que el desalmado podría tener cómplices y ahora lo que están pidiendo es mayores garantías, mayores medidas de seguridad para su familia. Paola, usted tiene más detalles. Mónica ha dicho también que ellos esperan toda la severidad de la justicia para que lo castiguen como debe ser a este hombre de 41 años, no solamente por el crimen que ejecutó en contra de sus 4 hermanitos Vanegas allí en el departamento de Caquetá el pasado mes de febrero, sino también por la fuga que protagonizó el pasado fin de semana. Asimismo, dice que confía en que urgentemente este hombre, el desalmado, sea trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Emma Vanegas dice que su familia no ha vuelto a tener paz. Primero el horroroso crimen de sus hermanitos, luego el temor de que algo les suceda a los sobrevivientes y este fin de semana el susto por la fuga del desalmado. Un miedo que todos viven, pero especialmente el niño de 12 años que se salvó de la masacre. Que él me dijo cómo este hombre se pudo haber escapado, o sea que los otros también lo pueden hacer. ¿Será que van a quedar en libertad? ¿Será que es que no van a hacer nada porque estas personas las capturen y la capturen otra vez y esté tras las rejas? Entonces pues esa era la preocupación que tenía de pronto el niño. Ellos solicitan a las autoridades que les refuercen las medidas de seguridad. Que mi familia siempre esté protegida porque fue un riesgo que corrió muy grande, como todo mundo se dio cuenta, no solamente iban por mis hermanos, sino también por mis padres y por todas las personas que intervinieran en el caso, incluido pues todos los hermanos mayores. Le pedimos a las autoridades que nos den el mayor respaldo posible. Esperamos poder articuladamente ofrecer las condiciones que les permitan a ellos la tranquilidad y la seguridad, que este individuo o cualquiera otro no sean amenaza para ellos. Luego de la recaptura de Christopher Chávez, alias El Desalmado, la familia Vanegas pide un fuerte castigo. Ese es un caso que no se puede volver a presentar. Es una persona que debe pagar por lo que hizo con mis hermanos y por lo que hizo anteriormente con las demás familias.
Asimismo, exigen que sea trasladado de inmediato a una cárcel más segura. Vanegas señaló que la masacre que se cometió en contra de su familia fue un crimen de gigantísimas proporciones que dejó secuelas muy graves en contra de sus integrantes y especialmente en contra del niño de 12 años que se salvó de morir ese día allí en el Caquetá. Por eso pide que se refuercen las medidas psicosociales que les han brindado hasta ahora las autoridades, pues consideran que estas no han sido suficientes. Paola Bermúdez, Noticias Caracol. Paola, gracias por su reporte. Y es que en la cárcel Las Heliconias, de donde se fugó alias el desalmado, permanecen otros 3 hombres que también están implicados en el brutal crimen de los hermanitos Vanegas Grimaldo. ¿Qué va a pasar con ellos? Aquí se lo contamos. Edison Vega García, Henderson Carrillo Ordóñez y José García Ramírez, señalados de participar en el crimen de los niños Vega Grimaldi, también están recluidos en la cárcel Las Heliconias, de donde se fugó en las últimas horas alias el desalmado. Ellos están en igualdad de condiciones en la unidad de medidas especiales con unas medidas de seguridad. Por eso aclaro que las medidas son buenas, lo que se dejó fue de hacer algunos procedimientos y algunos protocolos, lo que le facilita a una persona fugarse del establecimiento carcelario. El director del IMPEC, el general José Ramírez, anunció que se está contemplando la posibilidad de trasladarlos a una cárcel de máxima seguridad. Estamos haciendo los estudios necesarios con el fin de poderlos trasladar a otro establecimiento carcelario, pues en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Tenemos unos establecimientos de más seguridad aquí en Bogotá, como La Modelo y La Picota. Por su parte, el sindicato del instituto dice que la cárcel Las Heliconias, al igual que otras 10 del país, no cuenta con la seguridad necesaria para hombres de alta peligrosidad como alias el desalmado y sus compañeros. En estos establecimientos hay equipos obsoletos ya. También aseguran que allí no hay cámaras de seguridad, por lo que sería falso que se afirme que una falla eléctrica no permitió a los guardianes tener visibilidad en el momento de la fuga de alias el desalmado. No sirven las cámaras de seguridad, nunca fueron instaladas. El general respondió además sobre los señalamientos de corrupción a guardianes del IMPEC. ¿No colocar un pasador en una cárcel no es muy extraño? Puede ser extraño, pero eso nos lo determinará a través de la investigación y la Fiscalía General de la Nación en este momento está haciendo las investigaciones por fuga de presos. La prioridad del IMPEC ahora es trasladar a una cárcel más segura a alias el desalmado. El siguiente turno sería para los otros 3 reclusos señalados de participar en el brutal crimen. En contexto. En Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. La masacre de los hermanitos Vanegas Grimaldo ocurrió el pasado 4 de febrero en Florencia, Caquetá, en zona rural de Florencia, Caquetá. Pues uno de los hermanitos sobrevivió a este ataque y fue pieza fundamental para avanzar en la investigación que llevó a la captura de los responsables, entre ellos Christopher Chávez. Así fue el crimen que aún conmociona al país. Según la investigación, los sicarios pasaron por esta casa y recogieron a Samuel para que los llevara hasta donde estaba su papá. La excusa era una razón urgente para Jairo Vanegas. Luego de andar 8 kilómetros llegaron a la casa del Filo. Los sicarios y Samuel entraron y preguntaron por los padres, según reveló el niño que sobrevivió de 12 años. Pasaron unos minutos y Christopher Chávez pensó que se estaban escondiendo. Sacó su revólver y le pidió a alias el enano que sacara de la vivienda a la niña de 14 años. Llevó a los demás jóvenes a su cuarto. Luego les ordenó tenderse en el piso. Dijeron, acuéstense de ahí, y los niños muy inocentemente se fueron y se acostaron en la cama. Y le dijeron, no, ahí no, contra el piso. Acostaron el niño mayor. Después de asesinar a Samuel, le disparó al niño. El proyectil entró por detrás de la oreja, pasó por el cuello y cruzó el tórax sin tocar ningún órgano vital. El pequeño se hizo el muerto y escuchó cuando alias el desalmado le disparó a Jimena y después al niño de 4 años. Luego fue hacia la puerta para decirle al enano que entrara a Juliana. En ese momento el niño escuchó que su hermana estaba forcejeando con los sicarios. Él se puso de pie, se impulsó de la cama y saltó por esa ventana hacia el gallinero. Rodó por un barranco y llegó a la casa de su tía. Luego corrieron a la casa de su otro tío, Delfín. La herida del niño nunca fue grave, pero las autoridades manejaron el caso hacia la prensa como de escasa posibilidad de vida. Por eso incomunicaron a los Vanegas. Comenzaron a trabajar los retratos hablados y luego de ser revelados, pusieron nerviosos a los sicarios. Comenzaron a hablar hasta que fueron descubiertos y capturados.